Bueno, el turno ahora es de Sandra Tapia, que nos hablará de las complejidades y retos de las coproducciones, tanto nacionales como internacionales. Sandra es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera en 2005 en Oberón Cinematográfica. Participó allí, entre otras películas, en Las vidas de Celia, de Antonio Chavarrías, Merinusa y La teta asustada de Claudia Llosa. Y en noviembre del 2009 entró a formar parte del equipo de Arcadia Motion Pictures, que, bueno, desde aquella, pues, una productora importante que no paran de encadenar producciones una detrás de otras. Productora ejecutiva de películas, entre otras, como Abracadabra, Viaje al cuarto de una madre, Alegría, tristeza, El árbol de la sangre, Mediterráneo, Alex y también La maldición del guapo. Así que le doy el paso, Sandra, no sé si ya estás ahí. Sí, me escucháis, ¿no? Sí, pues te doy paso y adelante. Pues gracias, Felipe. Bueno, es como raro esto de hablarle a una pantalla, pero os imagino a todos detrás. Saludo a Valerie también desde aquí, porque muchas veces el trabajo del productor es una cosa muy aislada, pero luego tienes también compañeros y amigos con los que compartes caminos y está muy bien escuchar consejos y ver cómo lo hacen otros, ¿no? Yo os hablaré un poco de cómo lo suelo hacer yo o en la productora donde formo parte, un poco en la experiencia de estos casi 15 años con La Tontería, haciendo producciones y muchas coproducciones. Entonces, resumir un poco en 30 minutos las complejidades o retos de las coproducciones, no solo nacionales sino internacionales, es un reto en sí. Entonces, bueno, yo quería organizar un poquito la charla hablando de varios temas, un poco el porqué o el origen de las coproducciones, muy de acuerdo en lo que decía Valerie, que no a cualquier precio cabe una coproducción, ¿vale? Luego hablar un poco de tipología de coproducciones, porque no todas son las mismas, y hablar un poco de las complejidades, pero también de las oportunidades que supone una coproducción. Bueno, como hay, en este caso hay compañeros al otro lado, productores, pero también hay estudiantes, hago una pequeña introducción sobre qué es el concepto de la coproducción, más allá de lo que todos entendemos. Obviamente en el estrato financiero estamos hablando de un reparto de porcentajes, por lo tanto es un reparto dentro del presupuesto de la aportación de cada uno de los territorios coproductores que se tiene que traducir yo siempre hablo del pastel, ¿no? La película al final es un pastel y lo que tenemos que intentar es, bueno, si dividimos los trozos del pastel, a quién le toca la parte más grande y a quién le toca la parte más pequeña, ¿no? Entonces, coproducciones mayoritarias o minoritarias, obviamente el productor minoritario será el que tenga un porcentaje menor y por lo tanto aporte una financiación menor y tenga un beneficio también en proporción a su porcentaje. España, cabe decir que tenemos una tradición mayoritariamente, valga la redundancia, mayoritaria en coproducciones y nos falta, y aprovecho desde aquí un poco para reivindicar la figura de las coproducciones minoritarias, que son algo como muy establecido en otro tipo de filmografías, no tanto en la nuestra, aunque hay cosas que están cambiando un poquito y luego lo veremos, pero que creo que es algo que no hay tanta tradición en España, es algo a mejorar para intentar dar ese trocito de esa porción del pastel, lo que decía, a películas que pueden ser muy interesantes y a las que a veces como productores tenemos que prescindir porque no hay vías de financiación en España suficientes para aportar un fondo minoritario. También a modo de introducción me gustaría reflexionar sobre eso, que no todos los proyectos necesitan una coproducción y en qué casos es positivo o no valorar hacer esa coproducción. A mí siempre me gusta decir, y hablo siempre obviamente desde mi experiencia y un apunte desde lo que es las coproducciones cinematográficas, no hablaremos aquí de series o de otro tipo de formatos más de plataforma, aunque si hay alguien que tenga duda, tenemos experiencia y tengo experiencia también en series y en tema de plataforma, pero yo creo que vamos a un modelo más tradicional. A mí siempre me gusta decir que como productora tengo que hacer dos tipos de lectura, cuando me llega un guión o cuando tenemos una idea o cuando hay una idea a desarrollar. Hay dos lecturas. La primera intento hacerlo como espectadora pura y dura, es decir, aquí hay una historia, hay unos personajes que me quiere contar, me atrapa ese guión. Si ese primer filtro, ese guión lo pasa, pasamos a la segunda lectura, que es la lectura desde el punto de vista de la producción.
¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos los productores y los que estáis en esto y con los años lo veréis como una capacidad o un don o una, no sé cómo decirlo, skill que le llaman en inglés, de saber convertir las letras en números y las oportunidades de las historias en opciones de financiación. Es decir, cuando yo leo un guión ya estoy pensando en las opciones realistas que tiene esa película y en las vías naturales o no de la coproducción, ¿no? Entonces, ese segundo filtro que pasan algunas historias, algunos guiones, dan esa opción de la coproducción. Y ahí me paso a hablar un poco del origen o del porqué de esas coproducciones. Hay un caso muy natural que es que lo pida el propio proyecto, es decir, hay guiones, y aquí me puedo remitir a experiencias propias, que ya la ficción sucede en un lugar que no es el nuestro, es decir, que no es nuestro territorio. La productora está en Barcelona, o sea, ya no hablo solo del territorio de Cataluña, sino del territorio estatal, sino que es una ficción que está inspirada en un caso real o en una historia que se desarrolla en otro país. Por ejemplo, hoy acabamos de rodar en Grecia Mediterráneo, ¿vale? Es una película que es sobre el origen de la ONG Proactiva Open Arms, encabezada por Oscar Camps, que en 2015 llegaron a Lesbos, en Grecia, cuando nadie había llegado y empezaron a rescatar a migrantes en el mar. Cuando empezamos a trabajar en este guión no había más que, es una ficción que de los 100 minutos, 95, 92 pasan en territorio griego, ¿no? Eso el propio proyecto pide de una forma natural tener que buscar un país coproductor porque la historia sucede ahí. Me ha pasado con las películas de Claudia Llosa, peruana afincada en Barcelona, o en Blackthorn, que es una película que hicimos con Mateo Gil, que se rodó íntegramente porque sucedía íntegramente en territorio boliviano, ¿no? Entonces, el propio proyecto pide de forma natural esa coproducción. A veces esa coproducción puede venir buscada o propiciada por el propio productor. Sabemos todos a nivel nacional que hay territorios que son más interesantes para la financiación o para la búsqueda de financiación, unos más que otros, ¿no? No es casual que durante mucho tiempo se rodaran películas en Canarias, no es casual que muchos estéis oyendo el auge de rodajes en el País Vasco o en Navarra. Esos son territorios que son mucho más afines, en este caso por un tema de incentivos fiscales, para atraer a producciones, ¿no? Entonces, dentro de esa segunda lectura de guión como productores, si la propia historia sabemos que es indeterminada, o sea, que no sucede en un lugar muy identificable y que además es fácil de, entre todas las comillas, mover o situar en localizaciones naturales o interiores de territorios que propician una financiación positiva para el plan de financiación de la película, pues esa propia lectura por parte del productor puede dar pie a buscar esa coproducción nacional o internacional, ¿no? Esto es una decisión del productor que va muy, muy referenciada al plan de financiación, que veréis que es una de los argumentos de mayor peso junto al de la naturalidad del proyecto para buscar una coproducción. A veces lo que lo pide el plan financiero es obvio, hay casos más concretos hablando de, por ejemplo, de las ayudas del ICAA o de otros fondos regionales, ¿no? Desconozco cómo funcionan las ayudas públicas en Galicia al detalle, pero hablando, por ejemplo, también de las ayudas aquí en Cataluña, otro consejo es no os volváis locos con este objetivo de sumar puntos y puntos y puntos, sobre todo en las ayudas generales y también en las selectivas sobre las coproducciones, es decir, no por tener el trabajo de formar una coproducción y buscar un socio, si la peli no lo necesita y sobre todo el plan de financiación no lo necesita, no os encadenéis o os atéis de las manos en una coproducción que luego en ese proyecto pueda no tener sentido. Eso sí que es un consejo que tengáis en cuenta. Luego, otra cuestión que puede venir marcada para esa necesidad origen de la coproducción puede ser la propia nacionalidad del talento. En mi caso yo he trabajado, pues Claudia Llosa es un claro ejemplo de una productora, de una directora guionista peruana, pero puede ser también el caso de Celia Rico, con quien hicimos su primera película, Viaje al cuarto de una madre. Ella es sevillana, aunque lleva muchísimos años en Barcelona, entonces sabéis también que uno de los puntos más claros también para
para las coproducciones es la nacionalidad de parte del talento, sobre todo guionista y director. A veces hay otros autores como el músico, pero sobre todo guionista y director, que da pie a investigar un poco sobre los fondos o las coproducciones nacionales o internacionales que podemos tener a raíz de la nacionalidad de ese talento, ¿no? En el caso del plan financiero de Viaje al cuarto de una madre, nosotros podíamos haber optado por, a nivel de fondos regionales y de coproducción nacional, por quedarnos en Cataluña o abrir una parte que era Andalucía. Decidimos la segunda porque Celia, por motivos artísticos y de diseño de producción, prefería rodar en Andalucía. De hecho, acabamos rodando en su pueblo natal, con una relación muy cercana familiar. Entonces, eso dio pie a la necesidad de buscar un socio coproductor andaluz para poder llegar a las ayudas de la Junta de Andalucía y poder llevar la película también a Canal Sur. Y de ahí nació ese origen, ¿no? Provocado por la nacionalidad, en este caso, del talento. A nivel de origen, más o menos serían... luego hay, como decía Valerie, parejas de todos los gustos, ¿no? Pero es un poco para intentar clasificar y clarificar ideas generadas un poco a nivel de tipología de orígenes, ¿no? Luego, para hacer, como sé que hay estudiantes, hay gente que a lo mejor lo que voy a contar es algo como más básico, pero bueno, a modo general también creo que es interesante. Podemos hablar, yo hablo de coproducciones mayoritarias o me gusta hablar de coproducciones naturales, siempre es cuando el país de origen, en este caso España, tiene más de un 80% en la coproducción. Hablaremos de financieras o minoritarias entre menos del 20%, normalmente a partir del 10%, todo eso. Es muy importante que tengáis claro que entrar en una coproducción significa también aprender de cada cinematografía y de cada panorama audiovisual del territorio de coproducción con el que vais a trabajar. Es decir, primero tenéis que hacer el ejercicio de pensar cuál es el país natural. En el caso de Mediterráneo era clarísimo que tenía que ser Grecia porque la ficción pasaba ahí, pero eso os obligará a entender cómo se financian las películas en Grecia, cuáles son las puertas. Yo la financiación siempre imagino como una sala redonda llena de puertas, vosotros estáis en medio con vuestro guión o vuestra película y tenéis que ir como tocando esas puertas a ver las que se abren, ¿no? Cuando nosotros entramos en Grecia, en Francia, en Perú, en México, el país donde planteemos que es posible esa coproducción, tendremos que entender cómo funcionan las filmografías, no, cómo funcionan las cinematografías y la financiación en cada uno de esos territorios, ¿no? Entonces, tenemos eso, las mayoritarias y las financieras, y es muy importante que sepáis de la existencia de los convenios bilaterales entre países con una larga tradición de coproducción. Para entender y para saber cuáles son los países con convenios bilaterales donde se fijan, dijéramos, las normas del juego, básicamente el intercambio de cartas entre los dos territorios y las obligaciones para que nos aprueben nuestro Instituto de Cine, pero también el Instituto de Cine del otro país coproductor, nos aprueben la coproducción, cuáles son las normas a las que nos tenemos que ceñir. Esto, para los que no tengáis curiosidad por el tema, es muy fácil en el sentido de ir a la web del ICA, ahí en los convenios de coproducción veréis los convenios bilaterales, España-Francia, Argentina-España, España-Italia, y luego existen obviamente muchos territorios que no recogen un convenio bilateral entre los dos territorios, entonces ahí sí que tenéis que ir pues, al convenio europeo, al convenio latinoamericano, hay convenios más generales cuando no hay un España-México y en cambio tienes un España-Bolivia, donde no existe ese convenio bilateral. Otro consejo a nivel de la estructuración de las coproducciones, aunque luego lo veremos un poco en la parte de las complejidades, es que estos convenios a veces llevan muchos años sin revisarse, a veces están muy lejos de la realidad en temas de postproducción, por ejemplo, de lo que se escribió en los años 70, 80, pues ser convenios firmados, aunque algunos tienen revisión. Uno de los consejos que os daría es siempre que planteéis una coproducción, a hacer una consulta, hablar con el ICA, con el departamento responsable o con en el caso de Cataluña, por ejemplo, son competencias transferidas también al Instituto Alicec. En este caso, el ICEC puede aprobar coproducciones internacionales. No lo sé cómo funciona con la Xunta, eso lo desconozco, pero siempre sentados con la persona, con la autoridad competente que os tienen que aprobar en caso de dudas y consultar un poco vuestra
estructura de coproducción, vuestro juego de cartas, para no tener sustos después y sobre todo para no comprometer cosas que son innecesarias o para no comprometer cosas que sí lo eran, ¿vale? Porque a toro pasado luego todo es mucho más complicado, ¿vale? Y luego también están las coproducciones tripartitas o más de 3-4 territorios, en algo en lo que, insisto, no tengo tanta experiencia, aunque sí que estamos empezando a trabajar de forma más minoritaria. Eso sí que es importante también cuando estéis como productores ejecutivos o como productores mayoritarios de caras al director, sobre todo no volverlo loco, es decir, porque habrá muchos socios encima de la mesa, pero que tengáis claro que el interlocutor con el director debería ser un interlocutor único, que en este caso sea la persona de confianza, la persona que está desde el desarrollo, que tenga claro en ese sentido cuál es la voz, ¿no? Que no se emborrache el director de oír 4, 5, 6 voces y sobre todo dejar muy claro con vuestros socios, cuando vosotros seáis los mayoritarios, siempre de buen rollo y demás, porque os daréis la mano como si fuerais familia o amigos, que las decisiones en ese sentido a nivel editorial o creativas o de corte o de cómo va a ser el lanzamiento, cuál es el festival, la estrategia en sí, siempre sean, vuestro peso sea el mayor, en el sentido de que eso se puede poner obviamente en un contrato, igual que se puede poner quién tiene la última palabra en el final cut, en el montaje definitivo de una película en caso de no entendimiento, pero creo que es importante que cada uno entienda cuál es el rol en una película. Entonces, cuando vosotros vais a buscar una coproducción minoritaria, obviamente es porque necesitáis una puerta más a la que tocar o un trozo del pastel, en el caso que decíamos, sobre todo de cuando es una necesidad del plan de financiación, pero hay que dejar claro al socio del otro lado cuál es su aportación o cuál es su lugar ante la coproducción. Normalmente hay gente que lo tiene, o sea, lo habitual es que la gente lo tenga entendidísimo y lo segundo habitual es que si ese socio del que os dais la mano realmente confiáis a nivel artístico, editorial, se consulten las cosas porque al final hacer una película es una cosa, no hay una cosa más de equipo que trabajar en una película. Entonces, bueno, sumar otras voces o no sentirte solo en las decisiones importantes en una película o tener una distancia, una visión desde otro lugar, también puede ser algo como muy, muy positivo, ¿vale? En lo que hace referencia a los convenios bilaterales ya os lo he mencionado. Luego, las opciones de financiación nacionales, en este caso creo que los que estamos fuera de Madrid tenemos una ventaja, pocas tenemos, pero a veces algunas hay, como puede ser la aportación en coproducciones nacionales de una financiación extra o extraordinaria que no pueden tener productoras afincadas en Madrid. O sea, me refiero a las opciones de financiación en Cataluña, en Andalucía, en Euskadi o en Galicia, de sumar tanto las ayudas regionales públicas como la compra por parte de derechos de las televisiones. Eso no justifica, en nuestro caso, por ejemplo, en Arcadia, que tenemos un slate de proyectos en paralelo amplios, no justifica que todo vale para todo. Sabemos que las convocatorias son pocas, lastimosamente, y parece que serán menos. Este año se preveía un año más dilatado en convocatorias y ha pasado lo que ha pasado, todos sabemos, se ha quedado en una única, tanto en selectivas como en generales. Sabemos qué pasa también con los fondos regionales, que suele ser una única convocatoria al año, y sucede lo mismo con los comités de televisión, 1, 2 convocatorias al año máximo, con los presupuestos bastante acotados. Por lo tanto, tenéis que decidir muy bien qué tipo de proyecto es mejor para cada una de las presentaciones. Es decir, no porque vuestra productora sea gallega y desarrolléis contenidos desde Galicia, todo vale para presentar a la Xunta de Televisión de Galicia. Lo mismo me pasa a mí. Hay películas que por su naturalidad o por la estructura de la financiación quizás son otros caminos los que se tocan primero y no son tan necesarios, o al contrario, hay películas que son muy importantes porque el talento, en este caso hablando de Cataluña, nace y está arraigado aquí, la historia tiene que ver con una filmografía, con una historia, con un caso real o con una idiosincrasia del lugar, el equipo técnico y artístico es eminentemente catalán, entonces hay decisiones que hacen que esa coproducción que esa producción sea más clara a presentar ahí, ¿no? Entonces, esta coproducción nacional de territorios no centrales es beneficiosa
a la hora de, por ejemplo, pues, en el caso de una productora que esté, me lo estoy inventando, pero por ejemplo en Madrid, pero quieran rodar con un director, actores catalanes, una ficción que sucede en Barcelona en idioma catalán, saben que necesitan de un socio, en este caso que esté en Cataluña, para poder optar a estas ayudas y a estas televisiones. Ley en mano, ellos podrían ir directamente, todos sabemos que es mucho mejor que haya un socio involucrado en el territorio donde se van a presentar estas ayudas o se va a presentar a la televisión. Luego, eso a lo que refiere a lo nacional y lo internacional, normalmente los territorios con los que solemos trabajar son otros países europeos o hay una larga tradición de coproducción también con Latinoamérica, también porque hay fondos que así nos ayudan, como es Ibermedia o como puede ser el caso de Media, las ayudas europeas, que como bien decía Valerie, no hace falta para las ayudas de desarrollo que comprometáis una coproducción. En nuestro caso lo que solemos hacer son co-development agreements, que lo que se deja claro es que hay una asociación solo para la parte del desarrollo y que en caso favorable o de seguir adelante se establecerá un acuerdo de coproducción como tal más adelante. Complejidades de las coproducciones son muchas y muy extensas. Aquí podríamos hablar, podría ser abuela cebolleta sacando experiencias y anécdotas de películas anteriores, pero bueno, vamos a hacer un poco titulares. La complejidad más grande es en mi caso y en mi opinión, es la de encontrar socios de confianza con los que trabajar, que entiendan la película que tienes y tu forma de trabajar y aporten lo necesario a la película. Tan complicado es que os diré que en nuestro caso llevamos más de 10 años trabajando con el mismo coproductor en Francia, Nouvelles Productions, Jérôme Vidal, porque es alguien que ya no es que solo haya trabajado, es un poco como nosotros. Nosotros es raro que hagamos una única película de un director, sino que solemos acompañar mucho al talento. Vamos por la tercera de Pablo Berger, vamos por la tercera de Mateo Gil, vamos la segunda de Celia Rico, por poner algunos ejemplos. Entonces, encontrar a socios de confianza con quien, esto es como en la vida y las relaciones personales, necesitas un tiempo para entenderte con la persona que tienes delante y sobre todo para no tener ni que hablar para que el otro te entienda, ¿no? En este mundo de vorágine y loco en el que vamos, ¿no? Entonces, es un reto encontrar socios y entender esas formas distintas de trabajar. Para mí esa sería como una de las grandes complejidades y retos de las coproducciones nacionales e internacionales. Aquí entran las dos. Obviamente otra complejidad suele ser el idioma. En nuestro caso aquí el equipo hablamos francés e inglés, pero no catalán y castellano, pero no hablamos. Otros pierden tiempos, como hay un poco los intermedios que había traducción en árabe, que del griego al inglés, que no hablaban en inglés, ¿no? Entonces, eso es un set, imaginaos también en una negociación, en una venta del proyecto, en un cierre de contratos. Entonces, el tema idiomático es un tema que se da a veces por entendido, pero es importante que tengáis un buen entendimiento a nivel de idioma. Obviamente luego hay otra complejidad que es la idiosincrasia y la cultura de cada lugar. Hay anécdotas mil, pero no funcionamos de la misma manera en todos lugares, no se rueda de la misma manera ni dentro del propio país. Recuerdo cuando llegamos la primera vez a rodar a Canarias, habíamos rodado en Perú, habíamos rodado en Bolivia, habíamos rodado en México, pero no imaginábamos que Canarias sería en cierta manera un ritmo más y una forma de vivir y entender más latina que europea. Entonces, bueno, estas cosas llevan su tiempo y es otro tema a tener en cuenta en la complejidad de las coproducciones. Hay otro tema, lo que el dinero respecta, que es el control financiero y el cash flow. Hay un problema hay una complejidad grande, que es cuando tú eres el socio mayoritario, por lo tanto estás aportando la mayoría del dinero que va a ese presupuesto, pero estás rodando en un país que no es el tuyo, con un equipo que has tenido que enviar limitado, porque el capítulo 7 lo tienes que controlar. Aquí siempre nos gusta decir en Arcadia que el dinero va a la pantalla, por lo tanto tenemos que minimizar los capítulos 7, que son los que más crecen en las coproducciones muchas veces. Entonces hay un desequilibrio y un control que ahí vuelvo a la confianza, ¿no?, del socio. O sea, tú estás enviando a otro país, sea Bolivia, sea Perú, sea Francia o sea Grecia,
una cantidad de dinero muy grande que tiene que gestionar por cash flow un equipo que no es el tuyo. Entonces, ahí es tener a un controller, el mejor que tengáis y conozcáis desde el primer momento trabajando con el equipo de contabilidad mano a mano. Y otro consejo es duplicar la figura del director de producción. Tener un director de producción vuestro, de vuestra confianza, y un director de producción del país mayoritario donde vais a estar rodando, aunque sea el minoritario en la financiación, porque ese director de producción obviamente controlará a su equipo, sabrá mucho más de proveedores, entenderá mucho mejor el día a día del rodaje, pero necesitáis a alguien de vuestra confianza en el control de dónde se está gastando el dinero que vosotros estáis enviando ahí. Es la complejidad también para mí de las más grandes y que hay que pensar desde el principio es este diseño en la coproducción, sobre todo en el intercambio de cartas, que le digo yo. Es decir, si son unas coproducciones no financieras, que eso son otras estructuras donde no entran en este reparto equitativo de equipos técnicos y artísticos, donde estamos hablando del otro tipo de las coproducciones, las mayoritarias o las no financieras, pensar que habrá un reparto en autores, técnicos y actores proporcional al porcentaje de coproducción de cada país. Entonces, sabéis que todos los directores vienen con su lista. Esto puede ser también una oportunidad, o sea, en otro territorio, ¿no? Pues quiero este director de foto, quiero este montador, quiero trabajar, que normalmente también lo que tú quieres es que el director esté con su equipo de confianza, que suele ser también muchas veces el equipo de confianza de la productora, pero ¿qué pasa cuando entramos en una coproducción? Pues ahí es cuando empieza el juego de cartas. Entonces, lo que normalmente suele funcionar es llevar parte de los elementos menos importantes de rodaje a la coproducción. Es decir, nosotros nos apoyamos, por ejemplo, muchísimo en postproducción, obviamente tiene luego otras problemáticas, pero la postproducción es algo más invisible en la afectación de los equipos técnicos y artísticos de los rodajes, pero es algo que os tenéis que sentar desde el primer momento en que planteéis una coproducción porque la queréis, porque es necesaria, porque es natural, porque necesitáis más dinero, por lo que sea. Os tenéis que sentar con el director y dejarle muy clara la negociación. Yo estoy ahora mismo, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen vuelve a hacer una coproducción con Francia y estamos en esa situación. Estamos en la situación de ya lo fue madre, qué funcionó y qué no funcionó, qué vamos a hacer de nuevo en el nuevo proyecto, y es algo muy importante porque depende no el rodaje, sino la financiación de la película en sí. Entonces es algo que tiene que quedar claro y establecido, y una negociación sin malos rollos y de forma consensuada con dirección, ¿vale? A ver, que creo que me estoy enrollando mucho, cuando me tengáis que cortar me avisáis. ¿Qué pasa también si construimos una coproducción y el socio minoritario, en este caso, no no consigue levantar toda la financiación necesaria? La respuesta, para ser sencillos, es te lo comes. O sea, es decir, una vez está estructurada la coproducción, por eso es tan importante que penséis y no os volváis locos por el punto del IKA o por lo que sea, pensar que muchas veces se estructuran con estas complejidades que os estoy diciendo, este intercambio de cartas a nivel técnico-artístico, se estructuran coproducciones donde luego el socio no es capaz de financiar su parte. Obviamente también, como refería antes Valerie, cuando tú haces una coproducción, le estás dando ese territorio al socio para que él, a través de ayudas públicas, preventas, avances de distribución, lo que sea, consiga el porcentaje que tiene que aportar a la película. La realidad es que si no lo consigue, vosotros os vais a quedar con un 80, 70, 90% sobre el total del presupuesto, es decir, vuestro pastel sobre el que vais a recibir la ayuda o sobre el que vais a calcular la intensidad de la ayuda va a ser menor para una parte que dijéramos se va a quedar vacía, ¿no? Entonces, ojo, porque no solo es cumplir con el convenio de principio a fin, sino es darle un porcentaje a un país. No solo eso, sino que cuando son países importantes en las ventas internacionales y os sentéis a negociar con un agente de ventas, si estáis haciendo una coproducción, me lo invento, por poner un caso, Francia, España, Inglaterra, les estáis capando 3 territorios interesantes de venta. Por ejemplo, yo ahora estoy negociando una coproducción España-Francia con un agente de ventas que, claro, te dice, bueno, sí, si yo tuviera Francia, mi aportación en MG sería superior a la que te puedo
que os puedo dar porque Francia, que es territorio interesante, ya está dentro de la coproducción, ¿no? Entonces, eso es otro elemento también, otra complejidad a tener en cuenta. Hay territorios también, además, que están endureciendo, como el francés, el sistema de puntos y a dónde se va el dinero, o sea que hay convenios que están vivos y van cambiando. Y creo que a nivel de complejidad lo voy a dejar aquí porque me estoy enrollando mucho y acabaré con las oportunidades, lo positivo, o sea, no pretendo ni mucho menos asustaros o acobardaros en el tema de las coproducciones, al contrario, es algo que para mí es muy bueno porque es aprender y conocer a gente y ver formas distintas de trabajar. Por lo tanto, dentro de las oportunidades creo que es muy positivo la aportación en financiación, son nuevas ventanas, aportas financiación de otros territorios, ayudas específicas destinadas a la coproducción, por lo tanto es una ayuda que fortalece un plan de financiación que lo va a necesitar en la gran mayoría de los casos. Otra oportunidad es conocer el gran talento. Por obligación de coproducciones hemos acabado trabajando con técnicos o con técnicos y también actores que nos han encandilado y que conocimos pues, en Perú o que conocimos en Bolivia. Por ejemplo, recuerdo Valeria a Daniela Cajías en Blackthorn, que en este caso era meritoria o auxiliar de cámara, o sea, directora de foto ahora de las niñas. O sea, hay realmente talento que nunca llegarías a conocer si no fuera gracias a las coproducciones. También conoces nuevas formas de financiar y nuevos proveedores. Ahí me vuelvo al tema de la coproducción, de la postproducción. Nosotros hemos trabajado mucho en Bélgica, que es un territorio que poco tiene que ofrecer a nivel de coproducciones y se suele rodar poco ahí, pero en cambio estructuran mucho a fondos en lo financiero y tienen empresas de postproducción y en películas de animación, que justamente estamos también ahora en una película de animación, son un territorio muy, muy, muy interesante y muy potente a la hora de conocer proveedores de postproducción. Ojo, cuidado también cuando hagáis vuestros cálculos en la coproducción entre la aportación y lo que supone hacer las cosas en ese territorio. No vale decir, bueno, sí, la postpro ya la haré en Francia, vale, ya la haremos en Bélgica. Medid muy bien los costes, porque no son los costes españoles, las cargas sociales francesas yo son de un 45% de media, o sea, es bastante más que lo que es la seguridad social española, entonces tenéis que hacer una media y ver si os compensa el coste de llevar una postproducción a otro territorio con lo que eso conlleva a nivel de workflow y complejidad, con costes más elevados si os compensa con el retorno que tendréis en financiación, o sea, ser inteligentes eso a la hora de medirlo. Otro punto positivo y otra oportunidad de las coproducciones es que te aseguran tener distribución en tu país coproductor. Por ejemplo, no sería raro el caso en que a veces consigues distribución del país coproductor minoritario antes que en tu propio país. Lanzo de nuevo el consejo de asegurar más en estos tiempos actuales, tener distribución antes de tiraros a la piscina con un proyecto, porque no es momento, no era antes y menos es ahora de que se nos queden los proyectos en el cajón. ¿Vale? Entonces, tener un país coproductor, igual que se lucha para asegurar la distribución aquí, deberíais asegurar la distribución también en el país coproducción. También abre la puerta para entrar en festivales. Ahí se suma también el agente de ventas. Es algo interesante tener en cuenta cuál es nuestro festival natural o ideal o el objetivo en el que queremos llegar, saber la nacionalidad del agente de ventas al que queremos ir. Hablo, por ejemplo, especialmente de los franceses. Sabemos que España es un territorio más débil en agente de ventas, Francia no lo es. Tienen un festival maravilloso como es Cannes. Entonces, sí, en el caso de una coproducción con Francia, es interesante ver cómo respiran o cómo se apoyan y bailan entre ellos los países coproductores, la nacionalidad de ese país coproductor, el agente de ventas y el festival al que queremos llegar, ¿vale? Entonces, eso puede ser una oportunidad también a la hora de tener en cuenta. Hay otra oportunidad y otra cosa muy positiva de las coproducciones que es en lo personal, es la experiencia personal de poder viajar a otro país, rodar con otros equipos en lo bueno y en lo malo, conocer unos paisajes impresionantes, conocer nuevas culturas, rodar en otros idiomas. Es algo que en nivel personal, porque al final hacemos películas porque es un negocio y es una empresa, pero también para disfrutar y querer contar historias. Yo vengo más tocada ahora del tema porque he estado en Grecia con la historia del Mediterráneo y realmente hace que compense el final del camino, por duro que sea la coproducción, haber rodado la película en Grecia.
Y luego, pues eso es como productores, es muy rico también conocer la financiación y cómo funcionan otros territorios, no solo en ayuda, sino en el tema que os decía antes de incentivos o de tax credit. Por ejemplo, nosotros una película, la última de Claudia Llosa, la penúltima, nos la llevamos a rodar a Canadá, película con actores internacionales, películas en idioma inglés, y entre Estados Unidos y Canadá, gracias al tax rebate o al incentivo por rodaje en un territorio como era Winnipeg, decidimos llevar toda la producción allí. Creo que más o menos espero haber sido clara. Hay muchísimo más que contar, pero hasta aquí llegamos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Sandra.